Pues Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. ya estamos aquí listos nuevamente para seguir con nuestro estudio de Shabbat y para seguir festejando esta fiesta hermosa que el Señor nos ha regalado, que es un Moed, ¿no? Que es el Shabbat. Y que, fíjate nada más que afortunados somos, ¿no? Tenemos en todos los países y en todas las constituciones y en todos los pueblos, existen días festivos, ¿no? Existen días de guardar. Y Dios es tan bueno con nosotros que nos ha dado un día cada semana para festejar, para guardar y para vivirlo conforme a su voluntad, ¿no? Eso es verdaderamente ser afortunados. Y pues bueno, vamos a continuar, vamos a seguir con el estudio, vamos a empezar con la Haftará que nos corresponde, que es exactamente la misma que el mismo nombre que la parashá que dio hace rato David. De hecho, me sorprende mucho siempre porque David está dando el estudio y yo le digo como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿no? Porque dice un montón de cosas que vamos a decir también nosotros acá, ¿no? Entonces es el mismo Ruach exactamente el que se manifiesta, ¿no? Es el Ruach del Señor. Entonces, espérenme un segundito, ahí está, ahora sí. Pues bueno, saludos a todos los que se estén conectando, a los que están ya conectados, a la familia en México y a la familia en Perú y a la familia en Tucson y a la familia en todos lados, en Chile, ¿no? Gracias al Eterno tenemos familia, espiritualmente hablando y también físicamente hablando, en muchas partes del mundo, ¿no? De hecho, felicidades a nuestro querido Jean-Pierre que debe estar en Ecuador, ¿eh? Debe estar en Ecuador casándose y no nos ha informado todavía nada de cómo va el asunto, pero bueno, estamos ansiosos de conocer cómo va ese asunto, ¿no? Nos comentó y todo, pero pues ya sabes, cuando estás en medio de los preparativos y todo, es complicado comunicar, ¿no? Entonces, bueno, pues Shabbat Shalom a todos y saludos y vamos a empezar. Vamos a ir a Isaías 6. Esta porción es una porción que yo estoy seguro que ya hemos dado en algún momento, no recuerdo cuándo, pero ya la hemos dado antes, pero vamos a ver qué es lo que el Señor quiere que veamos en esta ocasión. Dice así, Isaías 6, y vamos a ver todo el capítulo. Isaías 6, y vamos a empezar desde el 1, sí, así es. Sí es el capítulo. Dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su... O sea, ¿cómo se le llama esto cuando es un manto largo? Aquí le ponen orlas, pero ¿qué sería? Como las... pues sí, lo extendido de su manto, ¿no? El vuelo de su manto, por decirlo así, o como la capa esa, ¿sí? Llenaba el templo entero, ¿no? Ahora, tenemos que entender que él está teniendo una visión en este momento. Él no está delante del Señor, ¿no? Es una visión la que él está teniendo. Pero fíjate que antes de que nos vayamos ya de fijo así con el estudio, quiero que veamos algunos detalles antes. Entre los muchos comentarios que hay con respecto a este pasaje, es interesante ver dos posturas sobre la muerte de Usías. Y vas a decir, ¿y qué tiene que ver o por qué es importante la muerte de Usías? Ahorita vas a ver por qué. Algunos comentan y aseguran que la muerte a la que se refiere este capítulo o esta parte es la muerte física del rey Usías. Pero otro grupo de comentaristas aseguran que es la muerte no física, sino civil. ¿Tú puedes entender qué significa muerte civil? ¿Como espiritual? No. Y es que fíjate, ¿por qué muerte civil? El rey Usías terminó sus días como un enfermo de Sarajat. ¿Qué es el Sarajat? ¿Se acuerdan qué era el Sarajat? Esta lepra que le salía, como la que tuvo Miriam, ¿no? Que es una lepra que no es la lepra que nosotros conocemos, no es la lepra de enfermedad, ¿no? Sino este Sarajat es una especie de lepra que venía como castigo directo de parte de Dios ante la situación que estuviera pasando. Entonces, ¿por qué había muerte civil? Porque él civilmente estaba muerto. Él ya no participaba de la sociedad, él ya no era rey, a él tenían que excluirlo, tenían que aislarlo. De hecho, él es sacado, ¿no? Él es expulsado, ¿no?
Por eso es por lo que se le denomina muerte civil. Y hay quienes en los comentarios aseguran que esta muerte, ¿no?, de la que habla aquí, no es la muerte física, sino la muerte civil, en donde él fue propiamente pues olvidado. Porque una vez que tiene este tipo de lepra, que en realidad es una lepra, es literalmente una enfermedad que existió en ese entonces, que era un juicio directo de parte de Dios y que no sabemos si pueda existir todavía, ¿no? Pero él, ¿no?, se enferma de esto. Y fíjate, vamos a ver, Segunda de Crónicas. Y fíjate cómo es triste, y por eso me interesa tanto que veamos la historia de Usías, porque puede ser la historia de cualquiera de nosotros, ¿no? Y no porque nos dé Zarahat, sino porque puede haber cosas peores que el Zarahat, ¿no? Segunda de Crónica 26, del 3 al 5. Y así como tuvo muerte civil, puede haber muerte espiritual, ¿no? Fíjate, dice, Usías tenía 16 años cuando subió al trono. Era un niño, ¿eh? Segunda de Crónicas 26, 3 al 5. Y dice así, Usías tenía 16 años cuando subió al trono, era un adolescente propiamente, y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Algunas versiones dice oriunda de Jerusalén, ¿no? O sea, que era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos de Adonai, así como su padre Amasías. O sea, que iba bien. Usías estaba haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Hashem. O sea, Zacarías mismo es el que instruye a Usías, ¿no? Y mira qué maestro tiene, ¿no? Zacarías mismo. Usías dice, mientras el rey buscó la dirección del Señor, Adonai le dio éxito, ¿ok? O sea, esto significa que todo lo que estaba teniendo y todo lo que estaba haciendo era conforme a ¿qué? Conforme a la voluntad de Hashem, ¿no? Párenle ahí, por favor, ¿no? Conforme a la voluntad de Hashem, ¿no? Entonces, Usías desde muy pequeño, siendo un jovencito, fue enseñado por nada menos que Zacarías, les pongo yo aquí, ¿no? Y Dios le dio victorias y logros prominentes durante su reinado. Usías, el problema fue que perdió la dimensión real de todo esto y olvidó que lo que había recibido no era más que de parte de Hashem y que no tenía nada que ver con él mismo, ¿me entiendes? Que no era lo que Él perdió la dimensión real de lo que estaba, de ese poder. Y te voy a decir por qué. Vamos a saltar, vamos a brincar ahí mismo en Segunda de Crónicas 26, pero ahora vamos a ir al 16 al 21. Y ahí es la parte de la debacle de Usías, ¿no? Esa es la parte terrible en la que estamos en riesgo de correr cualquiera de nosotros, ¿no? Dice, pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra Adonai su Dios, cuando entró en el santuario del templo de Adonai y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. O sea, lo que estaba haciendo era propiamente sacrílego, o sea, no se podía hacer eso. Nadie podía entrar. Fíjate, lo voy a explicar ahorita. Dice así, Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes de Adonai, todos ellos hombres valientes. Enfrentaron al rey Usías y le dijeron, ¿no es usted, rey Usías, quien corresponde quemar incienso a Hashem? Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. Fíjate lo que le está diciendo al rey, ¿eh? Imagínate nada más con qué autoridad le está diciendo el sacerdote, ¿no? Con la autoridad que le da Dios, porque fíjate lo que va a suceder. Adonai no le honrará por esto, le dice el sacerdote. Usías, que tenía en su mano un recipiente para quemar incienso, se llenó de ira, o sea, se puso furioso, y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes, ante el altar del incienso, en el templo de Adonai, de pronto le brotó la lepra en la frente, el Zarahat en la frente, ¿no? Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron el Zarahat, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir ya, porque Hashem lo había herido. Fíjate nada más, ¿no? Hashem mismo lo había herido.
De modo que el rey Usías tuvo Sarahat o lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Fíjate nada más la historia, ¿eh? La historia de Usías es triste porque verdaderamente Usías no tenía por qué haber terminado así. Nadie podía entrar en el templo ni oficiar ningún servicio si no fuese un sacerdote. Dios había dicho, solo los descendientes de Aarón. Yo que porque era rey podía hacerlo. Claro, es un poco como lo que le pasó a Saúl, ¿no? Cuando Samuel le dijo, no hagas locura, o sea, espera, yo llego a hacer el sacrificio de la tarde, y él estaba ansioso, y es ansioso, y es que los enemigos, y si no se hace el sacrificio nos van a ganar, y entonces él decide hacerlo. Y el propio Samuel le dice, locamente has hecho, ¿no? No tenía por qué, porque esta regla era, imagínate que hasta había guardianes de los hijos de Aarón que supervisaban que nadie más hiciera los sacrificios y las cosas dentro del ¿cómo se llama? Del Mishkan propiamente, más que ellos, aunque había otros que servían, ¿no? Pero que no estaban habilitados para eso. Y el rey decide entrar como si fuera él. Ahora, esto que acabamos de ver tiene que darnos luz a nosotros del por qué la expresión de Isaías, versos más adelante. Ahorita vas a ver lo que pasa cuando Isaías se ve a sí mismo dentro propiamente del Mishkan, propiamente del tabernáculo y propiamente delante de Dios. Si eso le pasó a Usías nada más por querer quemar incienso, imagina lo que le podía haber pasado a él. Fíjate, ¿eh? Y ahora sí vamos a empezar otra vez con el 1. El año de la muerte de Usías, vi a Adonai excelso y sublime, sentado en un trono, y las orlas de su manto llenaban el templo. Es importante que el nombre que aparece aquí no es como habíamos dicho la vez pasada, el Yod Hei Vav Hei, ¿se acuerdan que habíamos dicho? El nombre de las 4 letras, que era importante en ese momento porque se estaba presentando como tal el Señor, ¿no? No, sino que se está diciendo aquí Adonai, o sea, sí está diciendo el nombre propio. Fíjate, les pongo yo aquí, siendo propiamente su nombre que describe físicamente a Dios, el uso de un nombre propio denota su carácter como de un individuo. Y fíjate, o sea, que lo que está viendo él no es solamente la manifestación gloriosa de Dios, ¿no? Sino que lo está viendo como si fuese un individuo. Es curioso que sea así, porque si estuviéramos hablando de la manifestación física de Adonai, entonces ¿de quién estaríamos hablando? Innegablemente estaríamos hablando de Yehoshua HaMashiach, ¿no? Fíjate cómo no es un alucín mío, porque fíjate cómo Juan lo describe. Juan, refiriéndose a este pasaje en el Evangelio, dice, Juan 12:41. Juan 12:41 dice, esto lo dijo Isaías, refiriéndose a lo que acabamos de ver, porque vio la gloria de Yehoshua y habló de él. O sea que Juan se está refiriendo a que sí, en esa ocasión Isaías a quien vio fue a Yehoshua, claro, ¿no? Y eso es muy impresionante, eso es muy significativo, ¿eh? Ahora entendamos, les pongo yo aquí, que esto no significa que Isaías lo viera físicamente, o que hubiera venido Yehoshua en ese momento, porque la venida de Yehoshua es una sola y para siempre. No pudo haber venido muchas veces. ¿Y por qué? Es muy simple, fíjate, y esto lo escuché yo de Eric hace algunos años o algún tiempo, y la verdad me dejó marcado. El que Yehoshua viniera a la tierra, o sea, Dios mismo haciéndose hombre en la tierra, representa una humillación brutal, terrible, que no podía suceder de vez en vez, cada vez, no. Por eso era una sola vez y para siempre. Entonces, por eso estamos viendo que esto es una visión. Yo vi. No significaba que él estuviera ahí, ¿me entiendes? Es una visión de este estilo de las de Apocalipsis de Juan, ¿no? Que no significaba que él hubiera viajado físicamente o que él estaba en un éxtasis, estaba en una visión, ¿no? Es cuando el Señor le quitó el velo, o sea, él cortó el prepucio de él mismo para que él... De hecho, fíjate, ahorita vamos a ver, ¿no? Fíjate, dice Juan 12, 44 al 46. Juan, el Evangelio de Juan
12, 44, 46. ¿No? Reafirmando esto que estamos viendo. Dice, el que cree en mí, clamó Yehoshua con voz fuerte. Es Yehoshua mismo hablando. Cree no solo en mí, sino en el que me envió. ¿No? Y el que me envía, y el que vea que me envió, perdón, y el que me ve a mí, ve al que me envió. Dice, yo soy la luz que ha venido del mundo para que todo el que cree en mí no viva más en tinieblas. Es muy significativo esto porque estaría diciendo que realmente ahí quien le ve a él está viendo a Dios, ¿no? Claro, porque dice, el que me ve a mí ve al Padre. Claro. Y el que ve al Padre me ve a mí. Exactamente, ¿no? No como el Padre, sino como el Abba. Claro, y dice, y fíjate, y dice, y yo soy la luz que ha venido al mundo, ¿no? Y realmente, en este momento tú te vas a dar cuenta que realmente lo que Isaías vio fue mucha luz. Te voy a decir por qué. Dice el 2, por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubría el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Ahora, estos serafines no son, ha habido muy malas traducciones, ¿no? Pero estos serafines no son otra cosa más que la manifestación pura de la santidad. O sea, ni siquiera podría tal vez entenderse como seres, ¿no? O como seres vivos, por decirlo así, sino como una manifestación más de la santidad de Mashiach, ¿no? Fíjate en esto. Seraf en hebreo significa arder, ¿ok? Lo cual denota que el carácter de estos seres, que en realidad son como seres de ardiente y deslumbrante brillantez, ¿no? El fuego denota pureza y santidad, estaríamos viendo, ¿no? Siempre que hablamos de fuego en la palabra, estaríamos hablando de santidad. Sería entonces la santidad de Dios la que consume todo pecado, ¿estamos de acuerdo? Es la manifestación de la santidad majestuosa de Dios, ¿quién? Su Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿no? Esta figura y expresión de Hashem se describe también en otras porciones de la Torá. Fíjate para que veas que no es como una locura, ¿no? Sino que simplemente no pensar solo en serafines, sino pensar en la expresión de la santidad de Dios manifiesta. Fíjate, en Éxodo 24:17 dice, a los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor, que era justo lo que él estaba viendo, algo que ardía, el seraf, ¿no? Por eso los serafines como tal. El escritor de la carta a los hebreos dice, fíjate, en Hebreos 12:29. Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es ¿qué? Es fuego consumidor, ¿no? Entonces estaríamos viendo la manifestación de Dios mismo en estos seres, que de hecho no aparecen en ningún otro lado, como tal, ¿no? Que como tal así, como lo estamos viendo aquí, no aparece en otro lado. También lo vimos también cuando se presentó ante Moshe en la zarza. Sí, pero no se presenta como el seraf o el serafín. No. Sí. De hecho, le llaman seraf a las serpientes que, ¿te acuerdas que a los hebreos los muerden, ¿no? Las serpientes y les dan los salpullidos estos. Les llaman seraf también por la violencia con la que los ardieron, ¿no? Pero es la única vez en donde aparece este texto, ¿no? Entonces, fíjate cómo su pregón confirma lo que estamos diciendo, ¿no? Y decían el uno al otro, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Estarían hablando de qué? Estarían hablando de santidad, ¿no? ¿No? Dice Lucecita, quizá ni ellos mismos pueden sostener la gloria de Hashem. Claro, y esa es la razón y fundamento por la cual pensaríamos que no son seres, ¿no?, que estén en medio de un frente de la voluntad de Dios, sino que son la parte de la manifestación gloriosa de la santidad de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí me siguen? Dice, al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Y era bien interesante como lo que decía David, ¿no? Cuando el estruendo brutal así y todo el miedo de toda la gente decía, uff, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Ahora fíjate, el sustantivo Shekinah, o la palabra Shekinah, se deriva de, y es muy común esto en las iglesias así, la Shekinah, es que pareciese que descendió la Shekinah, dice, ¿no?
sí, la luz, la presencia del Señor, ¿no? Se deriva del verbo shakán o shahan, ¿no? Que en el idioma hebreo bíblico significa literalmente residir, o sea, habitar, ¿entiendes? Como ser residente, ¿no? Habitar en ese lugar. Se refiere, fíjate, a la morada de la presencia divina. Fíjate, la palabra Mishkan, que es la del tabernáculo, a lo que se le refería el tabernáculo, donde moraba Dios, donde estaba ahí, en el Mishkan, ¿se acuerdan? Que estaba el arca de la alianza, ¿no? Estaban los elementos ahí, que eran el cayado de Aarón, y no era que Aarón estuviera callado ahí, sino el cayado de Aarón, ¿no? Estaba también el pan, ¿no? Estaban varias cosas ahí, ¿no? Se derivaba, ese es el Mishkan, y la palabra Mishkan, su raíz es Shakán, que es la misma que de la palabra Shehan, que es Shekinah, ¿no? Entonces, fíjate, tomando en cuenta esto, Colosenses 2.9 dice, porque en él habita, escuchen esto bien, hay que poner mucha atención en esto porque hay que irlo comprendiendo. En Colosenses 2.9 dice, porque en él habita, ¿en quién? En Yehoshua, ¿no? Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, que si estuviéramos hablando de la plenitud de la deidad, si tuviéramos que pensar en Dios físicamente, en quien habita en quien habita corporalmente toda la plenitud, estaríamos hablando de Mashiach, ¿no? Y entonces lo que dice es que, si dice que la Shekinah o esta luz que viene o la presencia de Dios es residir o habitar, y en él es en quien habita corporalmente toda la plenitud, estaríamos hablando de que esta Shekinah, como también estos serafines, serían la manifestación gloriosa de Dios mismo, de Mashiach mismo, ¿no? Claro, pues es que si hablamos de Mashiach, hablamos de Dios, hablamos de Hashem, es lo mismo, ¿no? ¿Vale? Ejad es uno solo, claro, exactamente, ¿no? Claramente Isaías sabe que se encuentra delante de la imagen misma de Adonai y muy probablemente pueda recordar lo que le pasó a Usías por el simple hecho de entrar al Mishkan a querer encender fueguito, encender sí, un fuego extraño, pero no solamente fuego extraño, él quería hacer ¿cómo se llama? El incienso, ¿no? Que no era otra cosa más que su voluntad y que a final de cuentas se convertía en fuego extraño, ¿no? Entonces grité, dice el 5, ay de mí que estoy perdido. En otras versiones sería como, ay de mí que soy un hombre común, que yo no soy nadie delante sí, no, pero no, está mal hecha la traducción, no soy muerto, no está mal. Dice, estoy perdido, no soy nadie, ¿no? Soy un hombre de labios impuros, tamé, ¿no? No apto para hablar las cosas de Dios. ¿Se acuerdan que era tamé, no? No era un impuro como de sucio, sino que no estaba habilitado para estar delante de la presencia de Dios, ¿no? Yo soy tamé para hablar las cosas de Dios. Fíjate, dice, entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy inhabilitado porque soy un pecador. Fíjate, esa traducción no sé qué versión es, pero... Ok, claro, ¿no? Dice, y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Tamé igual, exactamente. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. O sea, no me queda más que ¿qué? Esperar algo mucho peor que lo que le pasó a Usías, ¿no? Isaías sabe que nadie con la naturaleza caída y pecaminosa que tenemos podría estar delante de Dios. Fue, haciendo un paralelo, el mismo evento que ocurrió con Shaul, con Pedro. Con Pablo, cuando le fue revelado Mashiach, porque Mashiach se le reveló a él. Entonces él expuso su condición. Y fue cuando le dijo, Señor, ¿qué quieres de mí? Sí, claro, podría aplicar, ¿no? Claro. ¿Y qué le pasa a Pablo? En ese momento, ¿qué le pasa a Shaul? Quedó completamente con ciego. los ojos llenos de escamas. Sí, queda ciego en ese momento, ¿no? Isaías entonces, al quitarle ese velo, al hacerle esa circuncisión, quedó expuesto, o sea, vio que realmente ya estaba frente, o sea, él no se dio cuenta cuando entró. Claro, pero fíjate nada más, exacto, hay comentaristas que dicen que cuando se le es abierto los ojos a Isaías, él puede verse como si estuviese dentro
del mismo Mishkan. De hecho, dicen que Isaías, cuando sucede esto, está dentro del templo. ¿Entiendes? Y se le es revelado, por decirlo así. Eso es. Y eso también en comparativa con nosotros es lo mismo que cuando Mashiach se nos presenta y realmente nos vemos expuestos a nuestra condición de pecado. Sí, pero fíjate aquí, es muy importante esto. Nosotros sí vemos expuesta nuestra condición de pecado, pero no hemos sido transformados aún. No, claro. ¿No? Que no. Pero es el primer paso para el arrepentimiento. Claro. Fíjate, 1 Corintios 15:50 dice, 1 Corintios 15:50 dice, pero una cosa les digo, hermanos, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, y tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción. O sea, la condición de pecado de Isaías en ese momento no le permitía poder estar ni siquiera delante de la imagen, ni siquiera no de Dios físicamente, sino de la imagen de Dios. ¿Me entiendes? Y es por eso que es purificado a través de este serafín, ¿no? Fíjate, o esta luz que arde, ¿no? Pensando más bien en la manifestación, no tanto como un serafín, ¿no? Fíjate, yo los pongo aquí en la nota. El estado actual caído sería imposible estar delante de la presencia de Hashem. Es por eso que el Señor nos transformará en el día de su venida. Es importante entender esto, porque cuando nosotros seamos transformados en el día del Señor, no habrá más carne y sangre como la que nosotros hoy tenemos, sino nuestros cuerpos serán transformados. De hecho, eso forma parte de lo que vamos a platicar ahora que vamos a dar un temita especial para lo que Luz nos preguntaba, ¿no? Es que esto del milenio, decía, como que no me cuadra muy bien, no lo entiendo muy bien. Bueno, pues dentro de la explicación del milenio está esta transformación que tendremos como personas. O sea, habrá dos clases de humanos, ¿me entiendes? Los que fueron transformados y los que no. Y solo los que fueron transformados podrán estar en la presencia del Señor en la primera resurrección. 1 Corintios 15:50 dice, pero una cosa les digo, hermanos, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, y tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción. Presten atención que les voy a contar un misterio, casi les voy a decir un secretito, ¿no? No todos moriremos, pero todos seremos transformados, ¿no? Los creyentes, claro. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto es incorruptible, y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea, seremos ya seres eternos, no seremos seres mortales, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria, ¿no? La muerte no será más, ¿no? Entonces fíjate, el 6 dice, en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, ¿no? Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. O sea, fíjate, todo esto es figurativo. No puedes pensar que el serafín fue con unas pinzas, tomó un carbón y se lo puso en su boca para entonces liberarle, ¿no? No, es la manifestación gloriosa, es el Ruach HaKodesh, es la santidad de Dios la que se está manifestando en ese momento, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí, o sea, el Mishkan del tabernáculo, donde reside y habita la plenitud de la deidad. Es ahí de donde vendría este carbón encendido, ¿no? O esta brasa encendida. Y les pongo yo, si es Yehoshua HaMashiach, sí, es Yehoshua HaMashiach donde radica tal plenitud, siendo Mashiach Dios mismo. Esto que vemos aquí sería no otra cosa que la tipificación de la obra de Mashiach, transformando y purificando al hombre. Si te das cuenta, Isaías representaría al hombre común y corriente, al hombre que no ha sido transformado, al hombre que está lleno de pecado y que finalmente, sí amor, no te preocupes, y que al final él representa a quién, al hombre común, ¿no?
y se presenta delante de él el Ruach HaKodesh, la plenitud de Dios, ¿no? Y lo libera, lo transforma, ¿no? Lo hace apto. Y fíjate, dice, con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Esto no es otra cosa más que muchos simbolismos. Es simbólico todo, ¿no? Sofonías 3 al 9. O sea, propiamente Isaías fue habilitado en ese momento, ¿no? Fue Tahor, exactamente, ¿no? Entonces, fíjate, Sofonías 3:9 dice, cuando llegue el momento, devolveré a los pueblos la pureza de labios para que todos invoquen mi nombre y me sirvan con espíritu unánime. Eso todavía no sucede en este momento. Cuando llegue el momento, ¿no? Les daré a todos pureza de labios. ¿A través de quién? A través de su Espíritu Santo, ¿no? Que sirvan con un espíritu unánime, dice. O sea, el mismo espíritu, ¿no? Claro, cuando sea su venida. Ese es el día de la redención, les pongo yo aquí. En la transformación del hombre. La maldad de Isaías, dice el texto, fue borrada y su pecado perdonado. Es esta la realidad de la figura de lo que será en el futuro. Así será exactamente, ¿no? Será perdonado nuestro pecado y quitada nuestra iniquidad, ¿no? En su totalidad, porque ahorita nosotros que hemos recibido el Ruach HaKodesh, estamos en espera de ¿qué? De que el Señor venga y nos transforme y nos dé una naturaleza nueva. Y entonces la obra se vea completada al 100%, ¿no? Fíjate, Isaías no fue transformado a esa nueva naturaleza en ese momento, sino que Adonai le ha dado su Ruach HaKodesh para santificarlo y poder cumplir la obra que le será encomendada. ¿Estás de acuerdo? Capacitado y apto a través del Ruach HaKodesh para ser Tahor, como bien decía hace un momento David, ¿no? Hechos 2, del 1 al 4, dice, fíjate, vamos a ver un paralelo de qué sería el equivalente a esto. Y vas a ver la similitud de las cosas, porque la Shekinah descendió también ese día, ¿eh? Fíjate, Hechos 2, del 1 al 4, y hablaba a David de esa fecha, Shavuot, ¿no? Al llegar el día de la fiesta de las semanas, Shavuot, estaban todos reunidos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Se acuerdan? Cómo le crujieron las paredes, las paredes a Isaías, ¿no? Bueno, pues aquí crujieron igual, ¿no? Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que cualquiera podría decir serafines, ¿no? Que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos de espíritu de santidad y comenzaron a hablar en otros idiomas según el espíritu les concedía expresarse. O sea, ellos recibieron exactamente el mismo espíritu que recibió Isaías en ese momento, ¿no? Ellos recibieron de manera permanente el Ruach HaKodesh, ¿no? Que es la entrega del Espíritu Santo. Los discípulos, tal como Isaías, estaban listos para predicar, y hacer conforme a la voluntad de Dios, cosa que no podían haber hecho antes. Ellos no empezaron el ministerio hasta no haber recibido el Ruach, ¿no? Ahora les pongo yo aquí, ¿no? Un par de preguntas. ¿El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, está sobre ti? La pregunta es esa. ¿El Ruach HaKodesh está sobre cada uno de nosotros? ¿Tienes el Espíritu de Dios en ti? Como lo tuvieron los apóstoles. Es fácil, ¿eh? No es tan difícil. Es muy fácil saberlo. Muy fácil de saberlo. David hablaba de eso en la mañana. ¿Obedeces la voluntad de Dios? El humano por sí mismo, el hombre por sí mismo, es desobediente. Es voluntarioso. Busca su propio interés. No busca el interés de los demás. Busca su propia forma. El egoísmo es una cuestión natural en el ser humano. El orgullo. Cuando tú empiezas a actuar conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que dice su Escritura, esa es una evidencia clara de que el Ruach, de que el Espíritu de Dios está en ti y está obrando en tu vida, ¿no?
¿Vives y actúas conforme a su Torá? Les pongo yo aquí, conforme a su ley e instrucciones. Ahora, hay algo muy interesante aquí. David también hablaba en la mañana de eso. Y es que es importante. ¿Obedece sin cuestionar? Te voy a decir por qué. Esa sería la evidencia más clara de la presencia del Ruach HaKodesh. Porque hay quien obedece, pero lleno de trabas y lleno de cuestionamientos y de condicionamientos, ¿no? El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿no? Es el que da vida y el que te permite, o sea, tener esta nueva vida más bien, y el que te permite actuar conforme a ello, ¿no? Fíjate, porque ¿cómo alguien que tiene el Espíritu de Dios podría cuestionar la voluntad de Dios? ¿Has pensado en esto? ¿Cómo alguien que tiene al Espíritu de Dios podría cuestionar la voluntad de Dios mismo? O sea, todas sus instrucciones y sus mandamientos, no, es que no es así, es que esto no, es que lo que está diciendo es otra cosa, él se refiere a algo diferente. Si alguien tiene el Espíritu de Dios, no cuestiona la voluntad de Dios misma, y mucho menos su palabra, ¿no? Les pongo yo aquí, porque como alguien que tiene al Espíritu de Dios podría cuestionar, ¿no? Obedecer y cumplir la Torá, las órdenes y las leyes dadas en ella, ¿no? ¿Cómo podría? Pues porque tiene al Espíritu de Dios. Pero quien no lo tenga, ¿qué es lo que va a suceder? Que de continuo estará yendo en contra de esto. Ahora, si la muestra clara de salvación de una persona, ya hemos dicho muchas veces aquí antes, ¿no? Es la obediencia, ¿no? Porque eso significa que has recibido al Espíritu Santo. Cuestionar la ley de Dios y su cumplimiento sería la clara manifestación de que el Espíritu de Dios no habita en él y por ende tal vez ni siquiera es salvo. Y se denomina apóstata. Claro, porque estás yendo en contra de la propia voluntad de Dios. Ahora bien, vamos a poner otro escenario. Si tú no cuestionas la ley de Dios y sabes que es verdad, pero no la obedeces, es peor todavía. No te engañes. Yo les pongo aquí, pues eres un intelectual de la palabra, ¿no? Este es un cabezón. Por eso hace rato dije, ¿no? Que los grandes ateos Claro. son buenos teólogos. Sí, claro, Son ¿no? buenos teólogos. Fíjate, eres un intelectual de la palabra lleno de su verdad literaria, ¿eh? Lleno de conocimiento, pero muerto espiritualmente. Espiritualmente te la sabes versículo, te sabes Claro, dónde está ubicado, claro. pero tu vida no lo obra conforme. Exacto. conforme Es tú más, sabes. vas en contra Así es. de lo que dice la Escritura. Dice Lucecita, mi mamá decía, usted obedezca y no pregunte. Claro, y esa es la actitud correcta. Esa es la actitud que debería tener un verdadero obediente de quien sea, de los padres o de Dios o de quien sea. Es que por eso decimos, es que si yo le llamo Señor pero no lo obedezco, entonces... La palabra no y Señor no pueden ir juntas en la misma frase. No. No existe esto de no Señor, porque si es tu Señor tú obedeces y se calla, ¿no? Y entonces me pongo a pensar en lo que también comentaba David en la mañana, ¿no? Sola gracia, sola escritura, sola no sé qué, pero solo rebeldía, porque no obedeces. Aunque tú digas que lo sabes y lo conoces. Fíjate lo que dice Santiago 4, bueno, Jacobo, mal he traducido como Santiago, 4:17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Qué terrible, ¿no? Otra, la convencional es porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Es pecado? Sabiendo Es pecado. sabiendo hacer lo bueno, haces lo malo. Claro. Esa sería la falta más grave de todas, ¿no? Sabiendo hacer lo bueno, prefieres y optas, mira, igual y por cualquiera podrá decir, pero si no es malo. No, optas por hacer tu voluntad, que es más terrible todavía. Entonces oí la voz de Adonai diciendo, ¿a quién enviaré? Fíjate lo que dice, ¿eh? Entonces oí la voz de Adonai diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá a este pueblo? ¿No? Yo respondí, estoy aquí, envíame a mí, ¿no? Isaías está lleno del Espíritu de Dios, ¿no?
Él ahora no hablará de parte de él mismo, sino de quién, sino de Dios, ¿no? Dijo entonces, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, vean bien, pero no comprendan. Y a mí de verdad que yo me peleé con esta parte. Le busqué, me peleé, dije, a ver, espérame, la instrucción de Dios es, vean pero no vean, escuchan pero no oigan, ¿no? O sea, ¿será que el Señor los está condenando ya de ya, no? Fíjate, el 10 dice, entonces el corazón de este pueblo cierra sus oídos y cierra sus ojos, que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón, para que no se convierta ni sea sanado. Y yo dije, ¿de qué está hablando? ¿Por qué está diciendo esto? Tal es la condición de estos. Y es que la realidad es que este pueblo ha decidido cerrar sus ojos a Dios. ¿Se acuerdan lo que decíamos de Faraón? Que el Señor no le había endurecido el corazón a Faraón, sino que había permitido que la naturaleza de todo lo que había en él se manifestara con libertad. Pues propiamente está diciendo lo mismo. Si el pueblo cierra sus ojos, que los cierre, pero que los cierre bien cerrados. Y si va a sus oídos, que quede sordo, ¿no? Cerrar sus oídos y no escuchar más a Hashem, ¿no? Su Torah, rechazar a Hashem. Por este motivo, fíjate, no podrían ser aceptos a los ojos de Adonai nunca. Y el Señor lo que está diciendo es, si han de cerrar sus ojos, que los cierren. Si han de cerrar sus ojos, si de quedar sordos, que no escuchen. Fíjate, Isaías 29:13 dice, Isaías 29:13 dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras huecas, ¿no? Y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Fíjate nada más lo que está diciendo. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria, ¿no? O sea, ni siquiera ellos están actuando conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad de alguien que les enseñó algo, sea bueno o malo. Ellos están escuchando todo el tiempo que no es bueno esto, que no es bueno lo otro, pero sus corazones están llenos del deseo de hacerlo. Por eso que a mí me brincaba y decía, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que el Señor está diciendo? Pues casi que se friegue, ¿no? Que no sean sanados. No, lo que pasa es que es la propia voluntad de ellos mismos la que ha ido y los ha alejado tanto de Dios. Claro. Yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿No? Y él respondió, hasta que las ciudades se queden asoladas y sin habitantes. Hasta que no haya nadie en las casas y la tierra quede hecha un desierto. El exilio de Babilonia es inminentemente, ¿no?, de lo que se está hablando aquí. ¿Estamos de acuerdo? Él está hablando del exilio que va a tener y está refiriéndose en parte también al exilio que van a ir a Babilonia y que va a quedar la ciudad sola, sin nadie, ¿no? Desolada. Pero su palabra, fíjate, trasciende mucho más allá de Babilonia. Esta es una verdad inminente que sucederá delante de nuestros propios ojos también. O tal vez ya sucede, ¿no? ¿Cuál es? ¿Hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades se queden asoladas y sin habitantes, que no haya nadie en las casas y que la tierra quede hecha un desierto. Mientras más predicas y les hablas de Mashiach a esta sociedad, ¿qué sucede? Más cierran sus orejas, ¿no? Sus oídos. Más cierran sus ojos, sus corazones, ¿no? No oyen, no ven, no nada. Los que están llenos del mundo y sus deleites son los que hacen eso. Son los deleites de la carne, ¿no? Los que los tienen embotados. Y fíjate que ahí fue cuando ya empecé ya a comprender esta parte de no serán sanados, ¿no? Y no serán sanados porque ellos no quieren ser sanados. Porque están tan cómodos en su manera de vivir sin querer conocer de Dios. En los deleites del mundo, en los deleites de la carne, literalmente. Les pongo aquí, es la realidad que vivimos hoy. Y entonces viene a mi mente algo inevitable y es el remanente es muy pequeño. Muy, muy pequeño el remanente, ¿no? Y fíjate, y esto va en función a lo que vamos a leer ahorita. Hasta que el Señor haya expulsado a la gente
y los lugares abandonados se hayan multiplicado en el país. Y si aún queda el país la 10ª parte de sus habitantes, este volverá a ser destruido. Fíjate nada más. Pero la simiente santa será como un roble y como la encina. Y tú dices, claro, el Señor no permitirá que nos pase absolutamente nada. Como robles y como encina, que son las maderas más fuertes que hay en la naturaleza. Pero fíjate lo que dice después. Sí, pero después de ser cortados, aún quedará el tronco. No hay esperanza alguna. ¿Te das cuenta? Esto es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Lucas 19, 41, 44. Este es Mashiach hablando. Ya cerca de la ciudad, Yehoshua lloró al verla y dijo, si por lo menos hoy si pudieras saber lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos, hablando Mashiach, ¿no? Hacia la ciudad. Porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán, y te destruirán por completo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Fíjate, la profecía de Isaías, ¿no? Dada a Isaías, se cumplió ya para estas alturas más de una vez para el pueblo de Israel, ¿no? La desolación, el que sean, juzgados fuertemente o recibido juicios, ¿no? Por la obstinación que ha tenido el pueblo de Israel una y otra vez. Fíjate, pues su obstinación fue tal que aún después de volver de Babilonia, endurecieron aún más su corazón e inventaron leyes y reglas de hombres para justificar sus acciones delante de Hashem. Y así es como se encuentran cuando Yehoshua viene, con miles de reglas, con cientos de actitudes que no pertenecen a la Torah y que los separan inclusive de la verdad. Ahora, les pongo yo aquí, no podemos olvidar que este juicio del que habla Hashem a Isaías, no es un juicio para el mundo. Y esta es la parte donde tienen que cambiarse los rostros a cada uno de los que estamos aquí. Esto no es un juicio para el mundo. No. No. Escucha esto, Bueno, sí. Fíjate. Esto no es un juicio para el mundo y los gentiles. No. Es el pueblo Goim el que cierra sus ojos, pues nunca han estado abiertos. ¿No? Más bien, es el pueblo de Hashem del que aquí se habla. O sea, que este juicio y todo lo que estamos hablando no es para un pueblo gentil. Es para yo no me gustaría decir para nosotros, más bien para el pueblo de Hashem, que no obedece, que ha cerrado sus ojos, que pasa de noche, que teniendo su palabra delante, la ignora y hace como si no la viera. Voltea su rostro, ¿no? Para no mirar y para seguir de frente. Tenemos que entender esa parte y ahí fue donde a mí se me heló un poco así ¡ay, Dios mío! Esto no es para gentiles, este es un juicio para el que es pueblo y ha decidido ignorar a Dios. Así es. Examinemos nuestro corazón, pues estamos en días profetizados por Isaías, en verdad, ¿no? Que tuvieron cumplimiento en el pasado, sí, pero se proyectan hasta el día de hoy, como una realidad. ¿Sabes por qué? Porque sigue sucediendo lo mismo. Por eso sigue vigente y por eso se sigue proyectando, porque sigue siendo exactamente lo mismo. Fíjate lo que dice la parte B del verso 13, y les pongo yo aquí, es abrumadora. Pero la simiente santa será como el roble y como la encina, que después de cortados, aún quedará el tronco. ¿Cómo dice tu versión? Vuelven a brotar, ¿no? O sea, lo que pasa es que la simiente verdadera no va a morir. Y es que La raíz no muere. Exactamente. La raíz está tan profunda no muere. que tú, aunque lo cortes lo más pegado de Vuelve la a raíz, salir. Claro, ahora, el árbol es por la raíz. ahora la pregunta aquí es, ¿eres simiente santa? Perdón, pero es que tengo que preguntarlo, ¿no? Y tienes que examinarte. ¿Eres simiente santa?
Eres parte de ese remanente que aunque sea golpeado, porque creo que entendamos algo, vamos a ser golpeados. Fuertemente vamos a ser golpeados. ¿Estás dispuesto a ser cortado y todo lo que ello representa? Es que es duro, ¿eh? Y el mundo va a parecer como un oasis, ¿no? Estábamos viendo la serie de Moisés, ¿no? Y ves cómo los hebreos que llegan a vivir al palacio, ¿no? Rapidito se me van por las tortas. Y rapidito ya cuando están deslumbrados olvidan a Hashem y empiezan a vivir conforme a los dioses de ellos y hasta a pronunciar cosas que pronuncian ellos. Y llevan a sus pequeños y a sus hijos. Y los niños ya van creciendo ya con ¡Claro! ¿Sabes por qué? Porque el Egipto de ahora es igual de coqueto que el de aquellos días. Es igual de sabroso, es igual de deslumbrante, ¿no? El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pues sí, así es, ¿no? O sea, obviamente el fuego tendrá que probarlos. Y tendrá que ser así. Fíjate, Lucas 21, 12 y 13 dice, pero antes de que todo esto suceda, a ustedes les echarán mano. Les perseguirán y los entregarán en las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los harán compadecer ante reyes y gobernantes. Pero esto les servirá para dar testimonio, ¿te das cuenta? ¿No? Es necesario pasar por esto, ¿no? Les pongo yo aquí, fortalezcámonos en su bendita Torá. Vivamos conforme a nuestra emuná, fuerte y sólida en Yehoshua, ¿no? Vivamos fieles, obedeciendo a sus mandamientos. Hablando para los que o sea, este es un tiempo en el cual no podemos estar haciendo más. Es un tiempo de preparación. Claro. Por eso en la mañana decía, de conocer más al Señor. Sí. Porque cuando pase eso y tengas que testificar... No, este es el tiempo. Este es el tiempo de conocer la Torá, de vivirla y practicarla y fortalecernos en ella. Fíjate, la tradición judía, al menos parte de la corriente de ella, dice que Isaías fue aserrado. Fue aserrado por causa de no callar y hacer la voluntad de Adonai. ¿Entiendes? Tal vez no pase como a Isaías, ¿no? Y a tantos que murieron en la esperanza de la fidelidad de Dios. Pero estaremos firmes abrazando a su Ruach HaKodesh cuando eso pase, ¿no? Les pongo aquí, dejemos que Hashem nos instruya y consuele con su palabra, como ya es una costumbre, ¿no? Para terminar, quiero que terminemos esto. Fíjate, pon atención a esto y recibe la correcta edificación que esta porción tiene para nosotros. Pongan atención de verdad, ¿no? Porque esto que vamos a leer, que es un poquito larguito todavía, no terminamos todavía, ya casi terminamos, pero quiero que entiendas de lo que está hablando y que de lo que hable y de este pasaje y caminar por la historia traiga certeza a ti, ¿no? La emuná, que bien decía, ¿no? David, ¿no? Les pongo yo aquí como nota, esta porción aparecerá muchas veces la palabra fe, ¿ok? Pero cada que escuches fe, piensa en emuná. ¿Qué es la emuná? Bueno, pues la emuná es un conjunto de cosas que definen nuestro corazón como creyentes en Adonai, ¿no? Emuná sería esperanza, certeza, paz y seguridad, el shalom, ¿no? De Dios en nuestras vidas, ¿no? Por eso en el pasado se decían que fueras fuerte en la emuná, ¿no? Porque eso significaría que la esperanza, la certeza, la paz y la seguridad estaba en ti, pero no la tuya, sino la esperanza de Dios, ¿no? Entonces, cuando leamos en esta porción, cada que dice fe, pensemos en emuná, pensemos en este conjunto de elementos que forman parte, ¿no? De esta, ¿cómo decías tú, David? Que era la expresión, ¿no? La respuesta, ¿no? A la fidelidad del Señor. Exacto. ¿Y cómo respondemos? A través de certeza, paz, seguridad, ¿no? De la paz del Señor, ese shalom del que tanto nos saludamos y nos hablamos, ¿no? Vamos a Hebreos 11, 6. Y para quien ya conozca esta porción, sabe de lo que vamos a hablar. Entonces recuerden, es la fidelidad de Dios y la respuesta nuestra es la emuná, ¿ok? Es esta palabra fe que se habla aquí. En realidad dice,
sin fe, les pongo yo entre paréntesis, sin fidelidad, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y les pongo yo una nota, voy a ir con algunas notas, muy poquitas. Encuentra en este viaje por el tiempo que vamos a hacer la fortaleza de todos los que aquí mencionados tuvieron para seguir adelante y vivir en la voluntad de Adonai. Tal vez ahorita en este momento te parezca hasta exagerado que yo te esté diciendo esto. Busca la fortaleza en los aquí mencionados. Pero tal vez pronto, y tal vez en un futuro muy lejano, tengamos que echar manos de estas porciones y de la vida de ellos para decir emuná, ¿no? El 7 dice, por la fe, Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, o ese emuná, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fidelidad. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin avisar a dónde iba. Tenemos que aprender de ellos muchas cosas. Por la fe o por la emuná, vivió como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. El 10 dice, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su edad avanzada y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que, de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la emuná, por la fe, y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Escucha esto. Más bien las reconocieron a lo lejos, ¿no? En la esperanza, en la certeza, en la seguridad. Y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Así deberíamos confesar nosotros. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Fíjate lo que dice, si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. No era ahí a donde querían ir. Antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. El 17 dice, por la emuná, Abraham, que había recibido la promesa, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia la estableceré por medio de Isaac. No le importó, él obedeció. Consideraba a Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe o por la emuná, Isaac bendijo a Jacob y Esaú, previniendo lo que les esperaba en el futuro, ¿no? Sí, previniendo lo que les esperaba en el futuro. El 21 dice, por la fe, Jacob, cuando estaban a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de un bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, o Joseph, al fin de su vida, refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe de Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Y aquí yo diría, por la emuná de los padres, ¿no? Claro. Por la emuná de los padres. Por la emuná, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Date cuenta todo lo que abandonó y lo que dejó. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era aún mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa.
Por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible, ¿no? Al Dios eterno. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los hijos de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo en seco, como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe, la prostituta, que no debería volverse a llamar nunca más la prostituta, Rahab, no murió, sino la hermana, Rahab, no murió junto a los descendientes, pues había recibido en paz a los espías. Así es. El 32 dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe o por la emuná conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que les pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Fíjate nada más lo que está diciendo. El mundo no merecía gente así. El mundo no era digno. Así es, el mundo no era digno de ellos. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la emuná, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Ninguno. Puras sombras. Esto sucedió para que de ellos no llegaran, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. O sea, que ellos van a resucitar y al mismo tiempo que nosotros recibirán cuerpos glorificados. Fíjate todo lo que acabamos de leer y podrás decir, bueno, todo esto que pasaron todos y cada uno de ellos, todo eso que pasaron cada uno de ellos fue testimonio y prueba para que hoy nosotros tengamos una emuná correcta. Una fe correcta. Sería incomprensible que después de conocer a todos estos, haberlos estudiado y haberlos abrazado, hoy sigamos y hagamos lo contrario. Vivamos conforme a la voluntad de Dios, en una correcta emuná, haciendo, ¿no? Como Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Envíame a mí. Oye, ahorita esto que acabamos de leer, ¿no? Del Salón de la Fama, ¿no? Claro, el famoso Salón de la Fama de la Fe. Fíjate cómo termina, dice, y el Señor no permitió que ellos llegaran a la perfección sin nosotros. Claro, porque tenía algo más grande preparado. Claro. Y aparte aquí también vemos la benignidad del Señor una vez más, ¿no? Este gran amor con el cual nosotros, al igual que el pueblo, ¿no? Que nuestros padres en la antigüedad fueron guiados, dice que fueron cargados sobre sus alas. Así es. Fueron conducidos a un lugar seguro. En 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retrasa su promesa. Exacto. Como muchos pretenden o piensan. Nuestros padres, nuestros patriarcas hubieran pensado, es que cómo se retrasa esta visión, esta promesa que el Señor le dio a Abraham. Pasó de generación en generación, lo hemos estado viendo, ¿no? En Claro. las series. Entonces, incluso ese pueblo de Misraim, que fue liberado, ha de haber dicho, pues el Señor ya fue. Porque esa promesa que le hizo a Abraham no la vemos cumplida. No se cumple. No se ha cumplido. Y en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Así es. Algunos la tienen por tardanza, hay que tener mucho cuidado de no ser de estos. Algunos que han perdido ya, empiezan Claro. a tener desesperanza.
en vez de esperanza, sino que sabiendo que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Aquí está el conjunto paralelo del Salón de la Fe. Sí, así No es. permitió que ellos alcanzaran la perfección sin nosotros. Claro. Sin nosotros. Y para que muchos más Exactamente. le conozcan. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Pues aquí paramos. Shabbat Shalom a todos. Hazak, hazak. Y Hazak Hazak, porque vamos a necesitarlo.